Bienvenidos, soy Adrián López y en este vídeo vamos a continuar con la guía paso a paso de cómo crear una web para ganar dinero con Amazon Afiliados. En el anterior vídeo ya hemos visto cómo crearnos una cuenta de Amazon Afiliados para que nos acepten y en un futuro poder conseguir la API, así que en este vamos a ver los tipos de nichos que podemos hacer de Amazon Afiliados para ya en el siguiente empezar con la búsqueda de palabras clave o el Keyword Research para empezar ya a crear nuestro nicho. Pero antes de hacer la búsqueda de palabras clave es muy importante tener en cuenta los tipos de nichos que podemos encontrar. Principalmente existen tres tipos de webs que podemos hacer de Amazon Afiliados. Uno sería el micronicho, el otro sería el nicho y por último el macronicho. Voy a explicaros las características de cada uno de estos tipos, las ventajas y las desventajas de cada tipo, ya que algunos son mejores para empezar, otros dan más dinero y otros son más constantes a lo largo del tiempo. Empezamos por los micronichos, son los más habituales y nos referimos a este tipo de web cuando hablamos de un solo tipo de producto. Es decir, por ejemplo, hablamos de lijadoras orbitales, de lámparas de techo, que es un producto más una categoría dentro de ese producto o un tipo de ese producto. Este tipo de webs son las mejores para empezar, ya que van a posicionar bastante rápido y vamos a necesitar mucho menos contenido. Al ser más específico y más concreto, al final Google va a interpretar que nuestra web está muy especializada en ese tipo de producto y es más fácil que nos dé relevancia a la hora de mostrar ese tipo de productos cuando los usuarios los busquen. Además de la ventaja de que se posicionan bastante más rápido que otros tipos de nichos, como ya os contaré. Pero este tipo de webs tienen la limitación de que no podemos hacerlas tan grandes. Una vez que hemos abarcado todos los tipos de nicho dentro de esa categoría, o sea, dentro de ese tipo, por ejemplo, lijadoras orbitales, podemos encontrar baratas, luego podemos hacer por marcas, podemos hacer diferentes subcategorías, pero una vez que tenemos todo eso, ya no podemos abarcar más, por lo tanto no podemos hacerla crecer más. Sí que podemos poner otros tipos de lijadoras, por ejemplo, pero ya nos estaríamos saliendo un poco de lo que es el micronicho. El segundo tipo son los nichos. En este tipo de webs vamos a abarcar productos más generales, es decir, por ejemplo, afeitadoras, o en el caso de antes vamos a atacar, por ejemplo, todos los tipos de lijadoras en una misma web. O sea, por ejemplo, la web sería lijadoras.com o algo así. Y dentro de esa web atacaríamos los diferentes tipos. Es decir, este tipo de web sería como un conjunto de micronichos en el que vamos a atacar los diferentes tipos y categorías, marcas, etcétera, dentro de una misma web. Este tipo de web pueden dar muchísimo dinero, pero normalmente tienen una alta competencia. Por lo tanto, es muy importante analizarla antes de crear este nicho, que eso lo veremos en siguientes vídeos. En el caso de que encontremos un nicho de este tipo con poca competencia, con el análisis que ya os he mostrado, podremos tener una mina de oro en la que nos podrá dar mucho dinero y posicionar relativamente pronto si lo hacemos bien. La desventaja de este tipo de webs, como ya os he dicho, es que suelen tener alta competencia y además es que vamos a tener que crear bastante cantidad de contenido, ya que deberemos crear muchos artículos de los productos, de las marcas, reviews. Al final va a ser una web bastante amplia y necesitaremos bastante contenido para cubrir lo que es todo el nicho completo, aunque podemos empezar poco a poco. Y como ya os enseñaré, lo ideal va a ser empezar atacando palabras long tail. De esta forma podremos ir atrayendo tráfico para potenciar las palabras o los tipos principales de ese producto. Por último tenemos los macronicho. Este tipo de webs se pueden diferenciar en dos tipos. Un tipo que puede ser el más general, que es por ejemplo las típicas web de productos baratos, mejores ofertas o muy baratos. Este tipo de webs que son multitemáticas, que atacan multitud de productos diferentes que no tienen absolutamente nada que ver entre ellos, o el que más me gusta a mí, que es hacer macronichos del tipo del que vamos a hacer una web con muchos tipos diferentes de productos, pero que están relacionados entre ellos. Es decir, podemos hacer una web con productos muy diferentes, pero que están relacionados porque son todos para el jardín, o son todos para el hogar, o son todos electrodomésticos. Son webs muy amplias en las que vamos a meter muchos nichos, pero que están relacionados entre ellos. O pueden ser, por ejemplo, máquinas de gimnasio o algo así. Pero que hablamos de un tema, o sea, metemos muchos tipos de productos, pero que tienen en común un tema o una temática. Este tipo de webs van a ser mejores que las multitemáticas que decíamos antes, porque por lo menos tienen una similitud semántica, una similitud entre características o de tipo de usuario que pueden estar buscando. Porque al final, si un usuario está buscando algo, por ejemplo, para entrenar en casa, un gimnasio,
gimnasio o algo así, es muy fácil que le interesen otro tipo de producto que no son el mismo producto, pero están relacionados entre sí por ello mismo. Y este tipo de webs pueden dar muchísimo dinero. Estoy hablando de miles de euros o decenas de miles de euros al mes, ya que si las posicionamos bien van a tener muchísimo tráfico y pueden hacer muchísimas ventas a través de Amazon. Pero como es lógico, la competencia va a ser muy alta, vamos a competir contra empresas o marcas muy grandes, pero es posible posicionarnos y llegar a ello. Por eso este tipo de webs no las recomiendo para empezar, sino que mi recomendación es empezar por los micronichos, hacer varios micronichos para ir empezando un poco, ir viendo cómo tenemos que crear cada artículo, los tipos, las categorías, las marcas, etcétera. Cuando tengamos varios de estos micronichos, hacer algún nicho para empezar a atacar palabras con más competencia, empezar a ver cómo tenemos que luchar en las posiciones con webs un poco más amplias, y cuando ya estemos generando ingresos sí que podemos lanzarnos a crear algún tipo de macronicho, ya que tendremos ingresos y podremos reinvertir parte de lo que estamos ganando en pagar a un redactor para que nos cree los artículos para el macronicho. Ya que este tipo de webs van a tener muchísimo contenido, vamos a tener que hacer cientos de artículos y si lo hacemos nosotros mismos tardaríamos muchísimo tiempo y al final pues no merece tanto la pena. Por eso mi recomendación es empezar por micronichos. Cuando tengamos varios, por ejemplo 5 micronichos, ya podemos lanzarnos a hacer algún nicho. Mientras vamos curando contenidos, vamos mejorando los micronichos y cuando ya tengamos algún nicho funcionando y que nos estén generando ingresos semipasivos, ya podemos lanzarnos a hacer algún macronicho si queremos. Aunque también nos podemos quedar en hacer nichos y micronichos y podemos seguir ganando muchísimo dinero al mes con este tipo de webs. Ya que si directamente nos lanzamos a hacer macronichos, seguramente con la idea de ganar muchísimo dinero, al final nos va a costar tanto posicionarnos que va a ser muy fácil, así que mi recomendación, como os decía, es empezar por los micronichos, ya que si nos lanzamos directamente a hacer los macronichos, como vamos a tardar mucho tiempo en posicionarlos y además van a requerir muchos artículos y tiempo al final en posicionarnos, es muy fácil que nos frustremos, que veamos que no conseguimos y al final acabamos abandonando. Por eso lo ideal es, como os he dicho, empezar por micronichos, luego nichos y ya si queremos, que no hace falta, podemos lanzarnos a los nichos. Nos vemos en el siguiente vídeo en el que os voy a mostrar cómo encontrar las palabras clave para ya empezar a crear nuestra página web y empezar a generar ingresos con Amazon Afiliados. Un saludo.